Buen día, jóvenes. Vamos a comenzar con electrónica. Lo siguiente que vamos a estar viendo es el átomo. ¿Y qué es el átomo? El átomo es la unidad o partícula más pequeña que pueda existir como una sustancia simple. Se puede intervenir en una combinación química. Su término en griego significa no divisible, propuesto por Demócrito y Leucipo, quienes suponían que la materia estaba formada por partículas invisibles e indestructibles. Pero, ¿realmente puede explicarse científicamente qué es un átomo? La respuesta es sí. Imagínate, tienes un trozo de hierro y lo partes. Sigues teniendo dos trozos de hierro, pero ahora más pequeños. Los vuelves a partir una y otra vez. Cada vez tendremos trozos mucho más pequeños que el anterior, hasta llegar a un punto en el cual, si nosotros volviésemos a partir este trozo de hierro, lo que quedaría ya no sería hierro, ya tendríamos átomos. El átomo está conformado por varias partes, que son electrón, protón y neutrón, donde el electrón está cargado negativamente, el protón tiene cargas positivas y el neutrón, por último, no tiene polaridad, no tiene positivo, no tiene negativo, no tiene ningún tipo de carga, y por eso se le llama neutro. Su instructor les estará ampliando mucho más este tema. Para nosotros llevar a cabo el curso de electrónica necesitamos de ciertas herramientas. Iniciando por el multímetro digital, vamos a tomar en cuenta que existen dos tipos, que son digital y analógico. El multímetro digital es el que nosotros comúnmente utilizamos día a día y analógico. Este último se utilizó en sus inicios. Este tipo de multímetro, el que tenemos del lado derecho, es el que utilizan sobre todo las personas mayores, por el hecho de que ellos consideran que es un multímetro mucho más exacto comparado con el multímetro digital. Y a decir verdad, es cierto, es verdadero. ¿Por qué? El multímetro digital utiliza muchos, pero muchos componentes electrónicos. Estos componentes electrónicos tienden a desgastarse con el paso del tiempo. Por ejemplo, una resistencia. Conforme pasa el tiempo, esta resistencia puede cambiar su tolerancia, pudiendo ser mucho más grande o mucho más pequeña a como originalmente se colocó. Un decir, una resistencia de 100 ohmios. Su tolerancia habitual es del 10%. Tendríamos que esta resistencia de 100 ohmios puede llegar a 90 ohmios o su valor máximo 110 ohmios o su valor máximo 110 ohmios. En cualquiera de los dos casos, esta resistencia estaría funcionando bastante bien. Sin embargo, al superar los 110 ohmios o estando debajo de los 90 ohmios, esta resistencia ya no estaría realizando su función para la cual fue colocada en este circuito. Mientras que el multímetro digital es mucho más simple, es mucho más sencillo. Este está constituido por unas bobinas. Estas bobinas van a actuar según el campo magnético que las atraviese, según la electricidad que las esté atravesando en este momento. Adicional a ello tenemos el multímetro autorrango, que si bien es cierto entra en los multímetros digitales, este multímetro es mucho más versátil. ¿Por qué razón? Porque estos multímetros no necesitan que nosotros sepamos grandemente cómo utilizarlo. Basta con colocar la ficha selectora en la posición deseada y listo. Las partes del multímetro son las siguientes. Pantalla o display. Este componente nos permite ver a través de esta ventana cuál es el valor que estamos midiendo, cuál es el resultante de lo que estamos nosotros midiendo, no importando si es un voltaje, si es un amperaje, no importando si es un voltaje, si es una intensidad, si es una resistencia o si es una temperatura. El multímetro puede llegar a tener muchos más valores de los que vemos a continuación. Segundo, tenemos apagado. Como segundo punto tenemos el apagado. Habitualmente está en los alrededores de la ficha selectora.
En algunas ocasiones lo podemos encontrar como un switch independiente. Tercer paso, tensión continua o corriente continua. Nosotros vamos a encontrar en el multímetro el siguiente valor, DCV, que sería directa, corriente, voltaje, de su traducción del inglés. El siguiente valor que tenemos, como punto número 4, tenemos resistencia. Las resistencias las vamos a medir desde 200 ohmios hasta 2000 ohmios. En algunos multímetros puede llegar a medir hasta los 2 millones de ohmios. Paso número 5, diodos y continuidad. Esta casilla la utilizamos nosotros para verificar el correcto estado de un cable, pudiéndolo medir de extremo a extremo. Asimismo, pudiéramos identificar un cortocircuito en alguna placa, sin importar de qué aparato estemos hablando. Van a haber multímetros los cuales compartan el símbolo de continuidad con resistencia, en escala de 200 ohmios exactamente. En otras ocasiones, el símbolo de continuidad no va a estar presente, solamente el símbolo de diodos. Paso número 6. Tensión alterna o corriente alterna. Habitualmente este tipo de corriente lo vamos a tener a partir de los 200 voltios. Pudiéramos llegar a tener en nuestro multímetro 500 voltios, 750 voltios y 1000 voltios, corriente alterna. Como punto número 7 tenemos las puntas de medición o puntas de prueba. Las puntas de prueba están identificadas por un color. Estos colores van a suponer dónde nosotros debemos colocar los extremos o los conectores banana en el multímetro. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos prácticamente 3 agujeros, de los cuales solamente vamos a utilizar 2, ya que el tercer agujero, el cual no estamos utilizando, va a ser única y exclusivamente para medir amperaje, para medir intensidad. Cuando medimos intensidad, nos vamos a dar cuenta que esa intensidad va a ser superior a 1 amperio. Como punto número 8 tenemos corriente continua. La corriente continua nos va a decir cuál es la fuerza del voltaje que estamos utilizando. Intensidad no es lo mismo que voltaje. Entre las herramientas necesarias también tenemos el cautín. El cautín es una herramienta de suma importancia, ya que sin esta herramienta no vamos a ser capaces de retirar ningún componente. Para ser capaces de retirar los componentes necesitamos de cierta práctica, ya que no todas las soldaduras van a ser iguales. La marca que recomiendo es TMC. Sin embargo, hay muchas otras en el mercado, quizá de menor calidad, pero son igual funcionales. Este cautín funciona de la siguiente forma. Los cables que vemos en la parte externa, o el cable que vemos en la parte externa, que es un cable paralelo, llega hasta la parte interna del componente y en los extremos que están dentro del cautín van sujetos 2 extremos de nicromio. Este material nicromio funciona como una resistencia. Al momento de aplicar tensión en este componente, esta resistencia tiende a calentarse. Al momento de calentarse la resistencia, transfiere el calor hacia la punta metálica, la cual internamente está aislada para no sufrir una descarga. Y por último tenemos la punta, que es al punto donde se dirige toda la temperatura. Lo siguiente es un portacautín. Esta herramienta nos permite colocar el cautín sobre ella para no quemar ninguna superficie, ya que al momento de estar soldando podemos distraernos con facilidad y dejar el cautín en cualquier sitio, pudiendo ocasionar algún accidente, pudiendo lesionarnos o lesionar a alguien más. Cabe mencionar, la imagen que tenemos a continuación tiene una esponja color amarillo. Esta esponja se le llama esponja mineral. Esta esponja nos va a servir para limpiar la punta del cautín, ya que a medida que lo vayamos utilizando, este va a tornarse oscuro y la punta se va a volver negra. Esto se debe al efecto que hay entre la alta temperatura y el viento. Crea oxidación, más la humedad del aire, obviamente. La siguiente herramienta que utilizamos se llama extractor de estaño o extractor de estaño por succión, ya que esta herramienta crea un vacío y en este vacío se va toda la soldadura que ya está derretida, quedando en el interior del mismo. Al momento de comprar esta herramienta, debemos percatarnos
de comprar un extractor de estaño el cual venga en una sola pieza, ya que al momento de ser de 2 piezas, estos tienden a dañarse muy rápido y no tienen reparación. El estaño. El estaño es de suma utilidad, ya que en algunas ocasiones vamos a necesitar preestañar los componentes o al momento de retirar alguna soldadura, debemos de aplicarle estaño. ¿Por qué razón? Porque hay muchas soldaduras que son demasiado frías. Estas soldaduras frías son más difíciles de derretirse. ¿Por qué? Porque es otro tipo de estaño el cual necesita quizá mayor temperatura. Algo que olvidaba. Al momento de comprar el cautín, este debe ser al menos de 40 watts. Si fuera de 30 watts, el cautín tendría muy poca temperatura, por lo cual sería mucho más difícil para nosotros retirar componentes. Si lo compramos de 60 watts, al momento que nosotros estemos aprendiendo, es muy probable que quememos las pistas. Estas pistas están colocadas sobre los PCBs. Es posible que quememos los circuitos. Pasta para soldar. La pasta para soldar tiene múltiples funciones. Una de ellas es ayudarnos a limpiar la punta del cautín. Por otro lado, la pasta para soldar nos va a servir al momento que nosotros retiremos un componente. Cuando aplicamos calor sobre el componente, muchas veces el estaño no se derrite. ¿Y por qué no se derrite? Por el simple hecho que la temperatura no es uniforme, no está en toda la soldadura. Al momento que aplicamos pasta, esta pasta nos ayuda a que la temperatura sobre nuestro componente a desoldar sea uniforme. Por lo tanto, el calor se va a transferir de una forma uniforme y va a estar a la temperatura correcta. Malla para desoldar. La malla para desoldar no es más que cobre trenzado. Es un alambre de cobre. Si ustedes llegan a tener en algún momento esta herramienta, los invito a que quiten estas trenzas y se van a dar cuenta que realmente es cobre. El mismo cobre que ustedes encuentran en los alambres de luz, en los alambres que traen los carros, en los alambres de los circuitos, es ese mismo alambre. A una categoría mucho más pequeña, a un grosor mucho más pequeño, este alambre nos va a servir cuando nos queden residuos de estaño sobre alguna placa. Sobre todo lo utilizamos cuando desoldamos componentes de superficie. En el caso de los componentes pasados, no es tan utilizado por el hecho de que utilizamos el extractor de estaño y él es muy eficiente en ese tipo de circuitos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Éxitos.